14 carbonos, o sea, longitudes diferentes. Entonces, todos ellos van a partir de un principio y es 4 reacciones que van a buscar ir cortando la cadena de 2 en 2. Entonces, tengo mi cadena de tantos carbonos, siempre voy a empezar como avanzar, para estuviera picando de 2 en 2. ¿Qué va a hacer que la pueda cortar de 2 en 2? Una repetición de reacciones que preparan la cadena para que pueda salir esos 2 carbonos. Entonces, 2 menos, 2 menos, 2 menos. ¿Listo? Entonces, las reacciones siempre se van a estar repitiendo. ¿Cuáles son esas reacciones? Entonces, yo parto de, y se llama beta oxidación, porque recuerden, por nomenclatura, siempre el primer carbono de la cadena, ¿cómo distingo cuál es el primer carbono según la nomenclatura en mi cadena de ácidos grasos? Es el carboxilo, es el único que tiene el doble enlace con el oxígeno, ¿vale? Entonces ese siempre va a ser el carbono 1, porque el último es el CH3, entonces facilito de identificar. Ahora, el segundo carbono al lado del carboxilo, entre comillas, siempre lo denomino carbono alfa. Y el siguiente, por supuesto, carbono beta. Entonces, el tercer carbono es el objeto de acción de todas estas reacciones. ¿Cuál es el objetivo? Miren cómo está el carbono, el CH2. ¿Sí? ¿Es el carbono qué? Es el carbono beta, por eso se llama beta oxidación. Es el objeto, o sea, es lo que van a identificar las enzimas. Acuérdense que las enzimas pues tienen que ubicar una porción, tienen que reconocer algo dentro de la estructura en lo cual se van a fijar, ¿ya? Entonces, para ellas, por eso se llama beta oxidación, porque toda la acción está ocurriendo sobre ese carbono beta. Ahora, fíjense en cómo está el carbono 1 y fíjense en el carbono beta, ¿sí? El doble enlace con oxígeno y el carbono que está unido a puros hidrógenos. Entonces, el objetivo de esa beta oxidación, de estas reacciones, es buscar que este carbono quede igualito a este, ¿sí? Que se oxide completamente. Es acomodar el carbono. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Entonces, la primera parte, vamos a oxidar el carbono. ¿Listo? Entonces, la oxidación, acuérdense, es robar electrones a ese carbono, lo que está forzando la formación de un doble enlace. Este doble enlace lo va a reconocer una hidratasa que entra, por supuesto, a agregarle una molécula de agua al carbono fluorhidrato. La siguiente reacción es otra oxidación, otra vez robarle electrones, y con eso está forzando la formación de un doble enlace con el oxígeno. Entonces miren, bingo, ya me quedó igualito, ¿sí? Y esto es importante porque ahí una liasa va a reconocer esto y va a facilitar que la liasa rompa el enlace entre estos carbonos, entonces me salga esta porción, ¿sí? 2 carbonos en esta forma que están unidos a la coenzima A, y entonces estos 2 carbonos van a salir en forma muy conveniente de acetilcoenzima A. ¿Ya? Muy conveniente, porque acuérdense de la importancia del acetilcoenzima A. ¿En dónde? ¿En qué ciclo? Ciclo Krebs. Exactamente. Entonces inmediatamente esto, por cada vez que bota carbonos, está botándole carbonos al ciclo de Krebs, inmediato. De esta forma, entonces, obviamente, si sale esta porción, inmediatamente a este nuevo carbono se va a unir otra coenzima A siempre en el extremo. ¿Por qué es importante la coenzima A? Porque es parte de la identificación que tiene el sistema enzimático para poder seguir procesando esos carbonos, esa cadena. ¿Listo? Entonces, miren, mi cadena, por decir algo, tenía 16 al inicio, ahora va a quedar con 14. Y vuelve y juega. Oxidación, hidratación, oxidación, ruptura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se van a dar? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Y qué obtengo a partir de eso? O sea, en esto nos vamos a concentrar en obtención de energía, en obtención de ATP. Entonces, por eso vamos a ir haciéndolo paso a paso. Aquí sí me van a calcular ATP. ¿Vale? Con respecto al otro proceso, miren que son completamente opuestos.
carbonos que se van a ir incorporando también de 2 en 2. ¿Listo? Entonces la primera reacción va a ser una condensación. Y aquí miren que el objetivo cuál es. ¿Qué pasa con este carbono? Está igualito a este, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Pues que este carbono quede así. O sea, es todo lo contrario a la degradación. Entonces, empiezo a condensar, reduzco, o sea, le pongo electrones, deshidrato, forzo el doble enlace y con ello vuelvo y reduzco para que ahora sí me quede como un CH2. Ahora sí está estable. ¿Ven? Entonces, ahora ya esta cadena ya tiene 4 carbonos y va a entrar en otro proceso de condensación para ganar otros 2 carbonos más. Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces miren que realmente son las mismas reacciones, simplemente haciendo que o crezca la cadena de 2 en 2 o que vaya perdiendo carbonos la cadena de 2 en 2. ¿Sí? Ok. ¿Por qué son importantes para nosotros los acilgliceroles, que es una fuente de ácidos grasos? Entonces miren, comparemos un hombre de 70 kilos, normopeso, o sea, sus 70 kilos, él está bien, ¿no? Check. De sus 70 kilos, entonces miremos cuánto de esos kilos equivale, por ejemplo, los acilgliceroles que están en tejido adiposo. 15 kilogramos de peso. Podemos pensar en aminoácidos, o sea, que pueden también contribuir energéticamente, pero eso en kilos son solamente como 6 kilos, no es mucho. Glucógeno, una miseria, ¿no? Y acá lo pueden notar. Es poquitico y por eso es que con un ayuno muy prolongado, lo que nos está manteniendo vivos no es el glucógeno realmente, es las grasas. Y como fuentes circulantes, acuérdense que hay lipoproteínas, hay azúcar en el medio, todo eso es lo que nosotros podemos considerar como fuentes energéticas circulantes en sangre, mientras están llegando a sus destinos, son alrededor de 0.023. Cuando ese mismo hombre, entonces miren que, o sea, como fuente calórica, energética, pues nuestros depósitos de grasa son prácticamente el 84%. Nosotros, en normopeso, nada de obesidad, bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos realmente de reserva que nos va a apoyar en estos momentos de déficit. El mismo hombre, pero ya hueso, con el doble de peso, 140 kilos. ¿Qué creció? ¿Qué fue lo que realmente creció? Sí, el tejido adiposo, ¿cierto? Significativamente, lo que aumenta son las grasas, porque ni en proteínas, muy marginalmente, esto pues ni dedica, el glucógeno no aumenta casi nada, porque además es finito, o sea, por más que quiera no va a poder crecer más allá, ¿sí? Entonces, de ahí que, obviamente, aquí vemos un estimado de supervivencia del hombre sin comer, ¿no? ¿Sí? En cuanto a meses, obviamente tomando ahorita, ¿no? Supervivencia, entonces, dime. O sea, no, pero porque dice que para que sobrevive, o sea, de que sobrevive 3 arriba, que es el peso normal y 14 abajo. O sea, que entre mayor sea, menos vive o más vive. O sea, sin comer. Lo que pasa es que, obviamente, una persona muy delgada, que tiene muy pocas reservas de grasa en su cuerpo, en un ayuno prolongado de meses, ¿sí? Obviamente no va a resistir tanto como alguien que tiene mayor reserva. Y esto es estimado a partir de que él, pues obviamente esté quietico, ¿no? Como que sí, porque tasa metabólica basal, ¿no? Obviamente esto puede bajar dependiendo de si se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿y cuál es la tasa, la relación que existe entre la ganancia de músculo y la ganancia de grasa en una dieta equilibrada? O sea, ¿es mayor la de grasa o es mayor la de...? Siempre va a ser mayor la de grasa porque
que metabólicamente es más conveniente para el metabolismo en sí guardar grasa que músculo. Así que el músculo, para que a vos te crezca el músculo, vos tenés que forzar el crecimiento del músculo. Y es ahí cuando empezás a hacer como hipertrofia, hacer pesitas, o sea, a movilizar los músculos para obligarlos a hacer anabolismo. ¿Sí? Como romper, fracturar, para obligar a que tenga que desviar recursos para regenerar y con eso ganes. De lo contrario, no. De lo contrario, porque pues no has visto que muchas dietas están, ay, si hacen un déficit de no sé qué, y hacen cardio y así, y se van chupando, y ganan, o sea, cero músculo. Cero músculo, antes empieza a chupar el músculo. Entonces, ahí el músculo hay que tratarlo diferente, para poder que uno vaya ganándolo, porque, no, porque a él no le interesa la ganancia de músculo, porque casi nuestro metabolismo casi no usa los aminoácidos como fuente de energía. Lo usa es más que todo a las grasas. Entonces, sí, uno hace metabolismo de aminoácidos, pero es para dar otras moléculas, para dar otras cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Realmente nosotros muy poco le contribuyen nuestros aminoácidos a la energía. Y está bien, ellos así cumplen muchísimas otras funciones más allá de generar las proteínas, de ser los constructores de proteína. Pero las grasas son la reserva oro, ¿sí? Para el metabolismo. Entonces siempre va a buscar de qué manera puede contribuir a sus reservas de oro. Porque al final tiene sentido. Es lo que en una situación extrema lo va a mantener vivo por más tiempo. Entonces, miremos acá. Entonces comencemos pensando en esas grasitas que nos estamos comiendo. Cuando nos comemos las grasitas en la comida normal, X, pues esto entra en un proceso. Acuérdense que son las sales biliares a nivel intestinal las que van a ayudar a emulsificar esas grasas que llegan al intestino delgado. También los trigliceroles se rompen y quedan en ácidos grasos libres para después empaquetarse nuevamente en lo que van a ser los kilomicrones. Entonces los kilomicrones, recuerden que es una lipoproteína la de más baja densidad que existe, porque principalmente lo que ellas van a transportar son trigliceroles. 85% de lo que transporta el lípidos del kilomicrón son trigliceroles. ¿Sí? Y de ahí, los trigliceroles son triglicéridos, pues es la misma cosa. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con el kilomicrón, que es la única lipoproteína que se sintetiza en el intestino, o sea, fuera del hígado? Todas las demás se sintetizan en el hígado. El hígado es el máster de las lipoproteínas, excepto por el kilomicrón, que es la lipoproteína que nos permite transportar las grasas que consumimos hacia el torrente sanguíneo. Principalmente, ¿qué va a hacer eso? Cuando entra el torrente sanguíneo, lo que va a aportar o lo que va a llevar son trigliceroles a los adipocitos y a los miocitos, que son las células especializadas para almacenar este tipo de moléculas. Entonces, comimos y no esperen que, ay no, ya, como tengo un déficit energético brutal, entonces ahí mis grasas, todavía no se van a movilizar. Porque lo que va a hacer el metabolismo es inmediatamente consumirse los carbohidratos. Y con eso, llenar tu reserva. Energía es lo primero que agarra. Entonces ahí la insulina está favoreciendo glucólisis, está activando todo eso para que energéticamente, o sea, nos repongamos a partir de los carbohidratos. Entonces, en este proceso las grasas siempre van a ir a ser almacenadas. Que si más adelante de pronto todavía tenemos un déficit, un bajón, lo que sea, o la epinefrina, o todas estas cosas, ahí es donde vamos a empezar a movilizarlas, ¿listo? Pero de momento comemos y es para almacén, las grasas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo salen? ¿Cuándo las muevo? ¿No? Entonces, ¿cuándo las muevo? ¿Glucagón o epinefrina? Cualquiera de las dos me va a ayudar. Por situaciones diferentes, naturalmente. Pero igual, ellos tienen en común ¿cuál? El efecto sobre la adenilatociclasa. Entonces, estamos viendo, digamos, el receptor de estas dos hormonas que tienen en común la ruta de la activación de la adenilatociclasa y la producción
citoplasma es donde van a estar las enzimas que se van a encargar de ir liberando las cadenas de ácidos grasos. ¿Sí? Ejemplo. Entonces, de aquí sale un triacilglicerol, ¿vale? Entonces, un TAG. ¿Cómo va a ir sacando las cadenas? Entonces, tiene que haber una enzima que reconozca el triacilglicerol, una triacilglicerol lipasa. ¿Qué va a hacer? Va a liberar un ácido graso. ¿Sí? Entonces, lo deja como un diacilglicerol. La diacilglicerol lipasa, otra vez, rompe uno y lo deja como monoacilglicerol. La monoacilglicerol lipasa, o sea, todas son tres enzimas diferentes, naturalmente, que ya al final me dejan el glicerol y el ácido graso, el último ácido graso libre. ¿Sí? ¿Sí es claro? Pero cuando, cuando se fosforizó la periglicerina, se cambió para que pudieran salir triacilglicerol. Es que como tenés, acuérdate que tenés una, o sea, aquí tenés estas goticas, ¿cierto? Y estas goticas, para que puedan generar este espacio diferente, obviamente son lípidos y proteínas asociadas que están allí manteniendo como esa membranita donde van a estar los triacilgliceroles. Una de las proteínas que más está allí como protegiendo eso es la perilipina. Entonces, ¿cuál es el efecto de la pKa que creció aquí? ¿Sí? Va a generar dos efectos. O sea, fosforila la perilipina, entonces ella está así, entonces empieza a cambiar de conformación. ¿Vale? Entonces, eso hace la fosforilación. Y por otro lado, va a activar a una enzima, que ante eso le facilita que pueda generar una apertura aquí. Cuando hace esa apertura allí, entonces los triacilgliceroles que estaban acá contenidos, pues van a salir al citoplasma. Entonces aquí tenés la cadena de los tres carbonos, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, R1, R2, R3. ¿Sí? Todos estos son ácidos grasos. Y este es el famoso glicerol. Estoy simplificando, me faltan un montón de H's y oxinas. Pero bueno, ¿qué va a hacer entonces cuando salió aquí al citoplasma? Esto salió aquí al citoplasma. Entonces, necesita salir al citoplasma porque voy a tener tres enzimas diferentes que me van a facilitar que vaya rompiendo, porque yo necesito ácidos grasos, no triacilgliceroles. Cada betoxidación inicias con ácidos grasos. Entonces, para eso, mi enzima 1, ¿quién es mi enzima 1? La que me reconoce esta cosa, ¿sí? 1, 2, 3. Esa es la triacilglicerol lipasa. Entonces, la triacilglicerol lipasa, ¿qué hace? Le mueve 1, sacó este. Entonces salió este primer ácido graso 1. ¿Listo? Obviamente, si pierde esto, él queda así. ¿Sí? Ahora entonces, la enzima 2, que es la diacilglicerol lipasa, va a reconocer a esto. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que hizo el anterior, saca este otro ácido graso, AG2. ¿Sí? ¿Cómo quedó ahora? ¿Cómo quedó ahora? Así. ¿Sí? Quedó con una cadena de ácidos grasos. Enzima 3, la monoacilglicerol lipasa que reconoce ahora esto. Entonces me deja el glicerol y el ácido graso 3 libre. ¿Sí? ¿Mejor? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, por eso es importante, porque las enzimas que van a romper el triacilglicerol, que van a facilitar la salida de esos ácidos grasos, están en el citoplasma del adipocito. Por eso es importante que salgan de ese sistema. ¿Ya? Y eso es lo que está facilitando el control hormonal que se está dando. ¿Por qué se está dando ese control hormonal? Si es glucagón, ¿por qué sale glucagón? Bajo glucosa. Entonces necesitamos generar glucosa y necesitamos un apoyo extra de energía, entonces ellos tienen que dar ese apoyo extra de energía. Y si salió transferina, ¿por qué fue?
movilizar esas grasas para que hayan esas fuentes en la sangre disponibles para esas células que están necesitando de ese extra de energía. ¿Listo? ¿Cómo van a salir los ácidos grasos o qué lo va a transportar en el torrente sanguíneo? Pues la albúmina sérica. Por eso es que nos la miden en sangre. Nunca han visto los niveles de albúmina sérica en sangre. Sí, pues, es muy importante porque es el transportador de los ácidos grasos. Si está mal, pues complicada nuestra vida energética. ¿Cómo se llama, profe, albúmina? La albúmina sérica. ¿Sí? La albúmina es el transportador principalmente de estos ácidos grasos. Y ella pues cuenta con receptores de membrana para, por ejemplo, pues las diferentes tipos celulares que van a necesitar consumir esos ácidos grasos para energía. ¿Listo? Entonces de esa manera es que puede ingresar el ácido graso a una célula X, pues, que está en ese momento necesitando energía extra. Ella la transporta, pero también evita que lo sea utilizado para energía, a menos pues que sea un caso extremo. Pues es que realmente cuando se está movilizando todo esto, la albúmina sérica, pues lo que va a hacer es recibir a los adipocitos y a los miocitos, o sea, esos ácidos grasos, y ya lo transporta. ¿De qué depende? Pues de los receptores de membrana de estas células que también están polarizados por el efecto de la hormona que está haciendo que digan, venga para acá, o sea, necesito energía extra, ¿ya? Y eso es lo que está facilitando en ese momento. Obviamente las concentraciones de esto van de la mano con todo este efecto de estimulación previa, ¿no? No es que esté produciendo albúmina sérica así como por montones, no, eso está, digamos, un poquito regulado, porque en unos momentos como este, digamos particularmente, va a necesitar más albúmina sérica, porque está sacando un montón de ácidos grasos de estas fuentes, entonces necesita transportarlos, ¿sí? Y luego va a mermar, pues, como su expresión. Acuérdense que la represión de la expresión clínica ahí también juega. Ahora, listo, llegaron a la célula XYZ que necesitó su ácido graso extra, ¿no? Entonces miren que hay dos puntos claves aquí, porque no solamente se están liberando ácidos grasos que van a tener su evento en beta-oxidación, también se está liberando glicerol. Y el glicerol no solamente es una fuente gluconeogénica, sino también que eventualmente puede ir a apoyar hasta glucólisis. Es una fuente de energía, al final se convierte en dihidroexacetona fosfato y eso es un intermediario para cualquiera de los dos, la que esté encendida, ¿sí? Glucólisis o gluconeogénesis se va a apoyar. Mayoritariamente lo que espera que en el hígado, cuando el glucagón está como full disponible, está comandando, pues el glicerol está apoyando más que todo la gluconeogénesis como una fuente externa de carbonos para generar glucosa, ¿sí? Acá ya no, entonces acá ya los ácidos grasos entran en su proceso de beta-oxidación en los demás tejidos, que pues necesitan energía porque ya perdimos la glucosa, entonces necesitamos energía de ahí. Para que esto sea efectivo, o sea, para que los ácidos grasos realmente me lleven a la síntesis de ATP, ¿sí? La parte ya de conectar con la cadena respiratoria, necesitamos de 4 pasos claves. ¿Listo? Llegó, acuérdense, el ácido graso llegó al citoplasma. Y si llega al citoplasma necesitamos que el ácido graso sea distinguido, reconocido, porque van a haber muchos ácidos grasos en el citoplasma de la célula, pero ella tiene que saber cuál va a degradar, cuál de estos sí, cuál de estos no, ¿ya? De ahí que esta reacción de activación catalizada por la 5-A sintetasa sea tan importante para eso. ¿Cuál es el objetivo de la 5-A sintetasa? Ponerle una etiqueta al ácido graso. O sea, ponerle una etiqueta de reconocimiento. Y esa etiqueta va a ser la coenzima A. ¿Cómo lo logra? Entonces pensemos en esto. ¿Cómo lo logra? Lo hace a través de, digamos, 2 reacciones en una, por así decirlo. La primera parte de la reacción involucra la cadena de ácido graso y ATP. Pero entonces, ¿qué está pasando acá? El oxígeno pues ataca el grupo, hace fósforo, pero este fósforo primero está unido a la adenosina y con eso se
siguen llevándose la adenosina con él, o sea, un AMP, un solo grupo fosfato, y miren que libera dos grupos fosfato en el proceso. O sea, esta parte rompe aquí el enlace con esto se libera y se lleva esta porción con ella. ¿Listo? Esta parte, digamos que si ustedes se fijan acá, es una reacción reversible. O sea, ella podría perderla nuevamente. Entonces no hizo nada, ¿no? Para evitar eso, porque ya saben que se le puede devolver, entonces este pirofosfato que me salió aquí, inmediatamente esto se forma, inmediatamente se rompe, se hidroliza, ¿sí? Se hidroliza dando los dos grupos fosfato por aparte, y eso libera bastante energía. Entonces, esa liberación de energía apoya la siguiente parte de la reacción, que es cuando entra la coenzima A, los dos electrones del azufre que entran a atacar ese carbono, y esto facilita que pues ahora sí, más la inyección energética que está ocurriendo en simultáneo, que este AMP se libere y que ya el carbono quede atado a la coenzima A, ¿sí? O sea, favorece el ataque, se da y esto no se me devuelve, y efectivamente sale el AMP y conseguimos el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que la cadena quedara unida a la coenzima A. ¿Por qué? Porque es una etiqueta de reconocimiento. Ahora, ¿es costosa? Por supuesto que es costosa. Un ATP y esta hidrólisis suma como si energéticamente yo estuviera rompiendo otro ATP. Entonces, la activación de cualquier cadena de ácidos grasos consume en el global dos ATPs, sea del tamaño que sea. ¿Sí esperan? Entonces, ¿qué pasa con la adenosina? No, sale. AMP, adiós. O sea, la libera, La libera. una vez CoA y en su sulfuro ataca. Sí, o sea, cuando la coenzima A que tiene porque esto es un enlace teórico, ¿no? Entre el carbono y el azufre. Entonces, cuando el azufre ataca ese carbono, entonces eso facilita y pues esto va a ser exitoso también porque uno dice, bueno, ¿y el oxígeno qué? Entonces, obviamente esto está como generándole presión con la energía, facilitando que el ataque sea exitoso y que el oxígeno diga, no, pues me llevo mis electrones y quédese con su carbono. Prácticamente está haciendo eso. Entonces, de ahí que rompe esto y se va de la nube. Dice, pues me va mejor a mí sin ustedes. Bueno, es que no es que esté tan bueno, pero se puede devolver, se puede romperlo. O sea, el oxígeno le queda hasta más cómodo liberarse de ese carbono y quedarse más bien libre. Pero por eso es que, digamos que esa parte se facilita para que, no, todavía no. Sí te vas a liberar, pero aguantame un ratico. Es como más o menos lo que está haciendo la enzima con su mecanismo. Entonces, listo. Aquí el objetivo se cumplió. La cadena de ácidos grasos quedó con la coenzima A. Entonces, pasamos ya al punto de activación. O sea, de distinguir los ácidos grasos que están en ese citoplasma, que no están etiquetados, de los que sí están etiquetados, ¿vale? Entonces, activación, check. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? El transporte. Entonces, en el transporte, recuerden que nosotros tenemos unos sistemas de translocasas que van a facilitar que esos ácidos grasos pues puedan pasar a la mitocondria. ¿Y por qué tienen que pasar a la mitocondria? Porque es que ahí están las enzimas de la beta-oxidación. Entonces, si no, nunca va a beta-oxidar. Tiene que entrar. Y él está en el citoplasma. Entonces, la carnitina aciltransferasa 1, que está pegada un poco, pero este no nos ayuda mucho, el anterior nos ayudaba más. Está en la membrana externa mitocondrial, anclada, tiene cara hacia el citoplasma. Y en esa cara del citoplasma, entonces, ¿qué va a pasar? Va a recibir el ácido-CoA que se generó de la activación. Y en ese proceso, ¿qué va a hacer? Va a ser un intercambio de etiquetas entre la carnitina y la coenzima A. ¿Sí? Cuando eso ocurre, entonces él se convierte en acilcarnitina en el espacio intermembranario y puede pasar hacia el
40 es el que sale. Exacto. Con eso se asegura que siempre la carnitina se esté reutilizando. Por eso hace mucho tiempo en los gimnasios hablaba mucho, ay, la carnitina es importante para quemar grasa y yo no sé qué, vendían la carnitina, pero la carnitina recicla un montón, eso que va a consumir casi. Entonces ya dejaron de usarla, entonces ahora el boom es la creatina. ¿Eso es cierto? ¿Ah? Pues la creatina pues también se recicla un montón y tampoco te puedes tener tanta porque también si se libera en el hígado, en el riñón, perdón, estás saturando estás poniendo a trabajar de más al riñón. Entonces, qué mierda. Listo, pero sí, antes el boom era la carnitina, les cuento. ¿Por qué? Por este sistema, pero miren que siempre, o sea, el sistema está funcionando como una especie de lanzadera. Entonces todo sistema de lanzadera lo que busca es siempre recircular los elementos para que pase una sola cosa, mientras que todo el sistema se está recirculando, está como reciclando. Entonces básicamente la carnitina, o sea, el sistema te dice, para que entre una carnitina, tiene que salir carnitina, porque necesitamos que esa misma carnitina vuelva y juegue, o sea, esté recirculando, no se quede en la mitocondria, pues, o sea, esté moviéndose. Listo, entonces ya activamos, transportamos, ahora sí, beta oxidación. Ahora sí en el tren. Ah, el tren. Esto es muy chévere. Ah, no sé. Listo, esto es chévere. Entonces, si tengo una cadena de 16 carbonos que se parte de 2 en 2, y miren que de 2 en 2 es pura acetil-CoA. ¿Cuántos acetil-CoA voy a tener? 8. Muy bien. ¿En cuántos rounds? O sea, ¿en cuántas repeticiones? Repeticiones es, acuérdense que las 4, así que les mostraba globalmente, esas 4 reacciones involucran la preparar para que se pueda cortar de 2 en 2, ¿cierto? Listo. Entonces ya sé que voy a cortar, si corto de 2 en 2 una cadena de 16 carbonos, voy a obtener en total 8 acetil-CoA, ¿no? 16 dividido entre 2, listo. Pero entonces, ¿en cuántas series tengo que hacer eso? Mira el último round. No, esos son el número de carbonos que me queda. Si yo ya corto aquí, si tenés una cosa de 4 carbonos, que sabes que cortas, te das 7. 7. 7. No, por eso. O sea, porque en el último round, o sea, el último round, ¿qué pasa? 2 por 1, exactamente. En el último round, no tienes que hacer un octavo round porque ya en el anterior ya te dio los otros 2. ¿Para qué hago otra ronda si ya tengo el producto? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo decir, o sea, en el último no hace a la mitad, sino 4? No, claro, es que mira, hace de cuenta que tenés. Hagamos el dibujito para que quede más. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, hagamos 6, ¿cierto? ¿Qué hace digamos que tenemos 6? Entonces, en un round, ¿qué hago? Saco este, ¿cierto? Me quedan 4. Entonces, saco esto es un acetil-CoA.
tengo en el ciclo de Krebs? Una ATP. Un ATP, ¿qué más? 3 AMPs. No, 3 NADHs. 3 NADHs y Un FADH. un FADH. Exacto. Esto energéticamente es, ajá, entonces, si yo sumo esto, 2.5 por 3, más 1.5 más 1, es una acetil-CoA equivale a 10 ATPs en el ciclo de Krebs. Tengo 80. No más con los acetil-CoA, ya tengo 80 potencialmente. Y además que eso está suministrándose lo directo porque está ocurriendo en la matriz mitocondrial, donde ocurre el ciclo de Krebs. Ok, entonces, pero los ácidos grasos no se quedan allí. Y ya vamos a ver por qué. ¿Qué implica un round? Miren que tengo aquí mi cadena de 16 carbonos, ¿cierto? Como hablábamos, entonces este es mi primer carbono, el que está unido a la coenzima A, el que era el carboxilo en original, que ahora entonces es mi 1, entonces carbono beta. Miren que esto ya sí, si uno lo partiera aquí, ya está perfectamente arreglado como un acetil-CoA. Estos dos carbonos ya están. Está perfectamente acomodado como un acetil-CoA. Pero, ¿por qué no lo rompe inmediatamente? Porque el siguiente carbono no está acomodado para que reciba otra coenzima A y para poder seguir con el procedimiento. De ahí que sea importante en estos rounds acomodar ese carbono beta para que pueda unir la coenzima A y permita que vaya degradándose la cadena, ¿sí? En consecuencia. Si es claro, si lo ven, dudas, preguntas. O sea que antes de que lo divida o lo corte, tiene que asegurarse que se pueda unir una acetil-CoA para seguir el proceso. Una coenzima A. Una coenzima A, exacto. ¿Por qué? Porque la coenzima A, ¿por qué pasamos esos dos ATPs por la coenzima A? Porque es parte del reconocimiento de las enzimas también. Es lo que va a poder reconocer a la cadena que se va a degradar, porque si no el sistema no la va a poder reconocer, ¿ya? Entonces él siempre tiene que asegurarse de eso, y para que sea eficiente, porque si no también, imagínate que empezar a cortar eso ya no daría acetil-CoA, daría otras cosas. Entonces siempre quiere buscar el mismo metabolito por cada evento en que estoy cortando la cadena de 2 en 2. ¿Listo? Entonces empezamos. Entonces este es mi carbono pues de acción. ¿Quién lo va a empezar a reconocer? La acetil-CoA deshidrogenasa. ¿Qué tiene la acetil-CoA deshidrogenasa? Pues un cofactor, una coenzima que es un agente oxidante, el FAD. ¿Y el FAD qué está haciendo? Robándole par de electrones a ese carbono beta. Le roban par de electrones y miren que se forma lo esperado, un doble enlace. Ese doble enlace, entonces por la posición de los hidrógenos aquí entre estos carbonos, es un transdelta 2. Entonces este transdelta 2 enoil-CoA lo va a reconocer esta enzima, que es la enoil-CoA hidratasa. ¿Qué hace? Pues simplemente entonces aquí lo hidrata, lo llena de agua. Lo llena de agua y este nuevo producto ahora va a ser reconocido por otra deshidrogenasa. ¿Listo? Esta nueva deshidrogenasa, a diferencia de la anterior, miren que usa como agente oxidante sal NAD+. Y va a hacer exactamente lo mismo. Va a robar par de electrones del carbono y esto pues me genera un NADH como un subproducto y además, ahora sí, me organizó el carbono como yo quería. Súper, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Entonces ahora sí, la tiolasa va a reconocer que también es una transferasa en medio de todo este proceso. Va a reconocer que, ok, ahora sí podemos cortar y transferir la coenzima A este carbono. Ya está arreglado. Entonces eso es lo que va a ocurrir. Entonces rompe el enlace facilitando la entrada de la coenzima A. Entonces miren que mi cadena, que originalmente era de 16, ahora con la salida de estos dos carbonos me quedó en 14. Pero siempre unida a coenzima A con el carbono completamente
capacidad de recibir una enzima CoA. Lo que pasa es que mira la estructura, ¿sí ves? Este carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno, facilita por eso el ataque o sea, la formación del enlace tiol con el azufre de la coenzima A. Todo este azufre, esto es parte de la coenzima A, que es lo que se pegó. Resulta que para que esto se pueda ir degradando y generando como el mismo producto del proceso, obviamente necesitas que el carbono que quedaría expuesto de último cuando buscando la cadena pues quede en esta misma forma, pero él está completamente reducido, entonces necesitamos oxidarlo. Entonces los rounds van a permitir que obviamente ese carbono quede completamente oxidado, o sea, en esta forma, para que obviamente luego, mira que cuando entra la coenzima A, otra vez, ¿sí ves? Queda exactamente igual y listo. Entonces otra vez el carbono beta de acá, el nuevo carbono beta en la cadena, es el que va a sufrir todo este proceso, ¿sí? Todo este proceso que veíamos acá. O sea que de ahí, para que se dé este cambio, entra la acetil-CoA deshidrogenasa. La acetil-CoA deshidrogenasa, Para que entonces se pueda dar la oxidación bien y ya después se pueda hidratarse, porque necesita un oxígeno, entonces obviamente por eso necesita